Límites trigonométricos. Al calcular límites trigonométricos, estamos invitados a recordar algunas propiedades de los límites en general y en particular algunas identidades básicas o algunos artificios que nos puedan ser útiles para la solución del cálculo del límite de la función que estemos realizando. Por ejemplo, si vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre 3x a la 2 más 2x, inicialmente estamos invitados a recordar que el primer paso al calcular el límite de una función debe ser evaluar. Y al evaluar desaparece el operador límite, es decir, lo llevamos en la mente. Al evaluar el límite de una función, también es importante recordar a qué es igual el límite cuando x tiende a de una constante. Es decir, el límite de la constante siempre va a ser igual a la constante. Una vez recordado esto, podemos empezar a evaluar. Desaparece entonces el operador, pero lo llevamos en la mente, sabiendo que x tiende a 0. Miramos dónde están nuestras x o dónde está x y empezamos a evaluar. Límite cuando x tiende a 0 de la constante 1. La constante 1 menos límite cuando x tiende a 0 del coseno. El coseno de x que tiende a 0. Entonces, evaluamos, es decir, reemplazamos la x por 0. Sobre el límite de la constante 3, multiplicado por la variable que tiende a 0, pero esta está elevada al cuadrado, más el límite de la constante 2 multiplicada por la variable que tiende a 0. Una vez evaluamos, simplificamos la evaluación realizada. Recordamos que el coseno de 0 grados es igual a 1. El coseno de 0 grados es igual a 1. O sea, esto es igual a 1 menos el coseno de 0 grados, que es 1. Y todo esto está dividido entre 0 al cuadrado, que es 0 por 0, 0 por 3, 0, más 2 por 0, 0. Es decir, se presenta al evaluar 1 menos 1, 0, sobre 0 más 0, 0. Se presenta entonces al evaluar la indeterminación más popular al calcular el límite de una función. 0 sobre 0. Miramos entonces qué podemos hacer para eliminar la indeterminación presentada. Si tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre 3x a la 2 más 2x, podemos entonces pensar en que la fracción o función dada inicialmente, en nuestro denominador existe un factor común, y es verdad, y ese factor común es x. Podemos entonces mirar cómo x tiende a 0 y el denominador se hace 0 cuando x tiende a 0,
de ese polinomio del denominador 3x a la 2 más 2x, podemos sacar un factor común x. Es decir, en nuestro ejercicio, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x, 1 menos el coseno de x. Todo esto sobre 3x a la 2, 3x a la 2 más 2x. Podemos entonces mirar algebraicamente qué podemos hacer e identificamos que podemos sacar un factor común en el denominador y ese factor común es x. Sacamos entonces el factor común x y nos queda 1 menos coseno de x sobre el factor común de nuestro denominador x. Recordando que el factor común siempre con el menor exponente. X multiplica entonces a el cociente de dividir 3x a la 2 dividido x, nos da entonces 3x a la 2 dividido x nos da 3x. Ahora, 2x dividido x nos da más 2. Una vez sacamos el factor común, observamos y recordando propiedades de límites, recordamos que el límite cuando x tiende a de una función, de una fracción, de la forma f de x sobre g de x, es igual entonces al límite del numerador, igual al límite del numerador sobre el límite del denominador. Límite cuando x tiende a de f de x y todo esto sobre el límite cuando x tiende a del denominador g de x. Aplicamos esta propiedad con el objetivo, obviamente, de tratar de eliminar la indeterminación. Y previendo que vamos a asociar 1 menos coseno de x sobre x. Lo asociamos y nos va a quedar entonces que esto es igual a tener el límite cuando x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el coseno del ángulo, 1 menos el coseno del ángulo, todo esto sobre el ángulo. Y todo esto dividido de acuerdo a la propiedad del límite del cociente, todo eso dividido sobre el límite cuando x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0, del denominador 3x a la 2 más 2, 3x a la 2, perdón, 3x más 2. Analizamos y observamos que en nuestro denominador tenemos un límite trigonométrico básico. El límite cuando x tiende a 0, que es una de las características de los límites trigonométricos básicos, de 1 menos el coseno del ángulo sobre el ángulo, es un límite trigonométrico básico y es igual a 0, igual a 0. Significa pues que el numerador del límite que estamos calculando es igual a 0. Por lo tanto, prácticamente se ha evaluado el límite del numerador y podemos proceder a evaluar el límite del denominador. Límite cuando x tiende a 0 de nuestro denominador, 3x más 2, nos queda entonces el límite de la constante 3
por x que tiende a 0 más el límite de la constante 2 más el límite de la constante. Simplificamos y sabemos bien que 3 por 0 es 0, ¿sí? 3 por 0, 0. Es decir, esto es igual a 0 sobre 0 más 2 igual a 0 sobre 2. Y sabemos muy bien que 0 sobre 2 es igual a 0. De esta manera podemos concluir que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre 3x a la 2 más 2x es igual a 0. La invitación a que sigas creciendo, a que sigas mejorando, a que te cuides mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.